Bienvenidos a la presentación de la línea del tiempo en la historia del derecho. Presentado a ustedes por Daniela Guillón, Mónica Duarte, Juliana Martínez, Daniela Parra, Andrea Salgado y quien narra para ustedes, Laura Ortiz. Estudiantes de la Facultad de Derecho, primer semestre de la Universidad Santo Tomás, sede Florida Blanca. Dirigidas por el doctor Eduardo Talavera, docente de la asignatura Historia del Derecho. En esta ocasión llevaremos a ustedes la historia trascendental que ha tenido el derecho a lo largo del tiempo, su importancia en las diferentes épocas planteadas y expuestas en la línea del tiempo. Ahora bien, en nuestra cultura, Grecia ha dejado grandes legados a través de la historia, y en sí podrían tomarse en referencia tres aportes fundamentales. Primero, la discusión filosófica jurídica en relación a la justicia. Segundo, la experimentación de los sistemas constitucionales en las ciudades o estados. Y tercero, los regímenes aristocráticos, oligárquicos a democráticos. Bueno, antes de avanzar, es fundamental saber quiénes eran los griegos. Los griegos fueron pueblos marítimos y comerciales que tuvieron una visión del mundo que los distinguió de los demás pueblos de la antigüedad a partir del Renacimiento en los siglos XIV y XV. Su pasado, compuesto por mitos, leyendas y reflexiones filosóficas, se han convertido en dignos de exaltación. Grandes filósofos clásicos que han pasado a la historia son Sócrates, Platón y Aristóteles. Ahora bien, la contribución de la antigua Grecia a la cultura jurídica occidental estaba basada en la idea griega del derecho, esta por ser la expresión simbólica del derecho y referida a la polis. Estas principales expresiones legislativas se daban tanto en Esparta como en Atenas, teniéndose en cuenta la discusión filosófica, la experimentación del régimen constitucional, las ciudades y el Estado y el régimen aristocrático a oligárquico. El derecho en Esparta, y tomando a Esparta como ciudad con tres características. Esparta era una ciudad agrícola, comunal y militar, pero en la parte agrícola tenía muy poco desarrollo comercial, mientras que en su parte militar su ejército fue el más temido del mundo helénico. Leyes con el oráculo de Delfos, crea una constitución, la Gran Retra. Licurgo, consulta las leyes del oráculo y tiene 4 elementos específicos. Una monarquía dual, un consejo llamado Gerosia. El derecho en Esparta, y tomando a Esparta como ciudad con 3 características. Esparta era una ciudad agrícola, comunal y militar, pero en la parte agrícola tenía muy poco desarrollo comercial, mientras que en su parte militar su ejército fue el más temido del mundo helénico. Leyes con el oráculo de Delfos, crea una constitución, la Gran Retra. Licurgo, consulta las leyes del oráculo y tiene 4 elementos específicos. Esos 4 elementos se comprendían de una monarquía dual, 2 reyes hereditarios que representaban a 2 casas nobles, un consejo llamado Gerusia, integrado por 28 ancianos elegidos por elección por las familias más nobles, la Asamblea Popular Electiva, llamada Apella, constituida por espartanos mayores de 30 años, se reunían bajo el mando de Erofos para aprobar o no algún proyecto. 5 magistrados llamados Erofos, verdaderos gobernantes del mundo espartano. Cabe resaltar que el derecho en Esparta era un derecho primitivo, aislacionista, igualitario, con pretensiones comunistas y militarista por 8 siglos. Mientras que el derecho en Atenas, como cuna de la democracia, brillante por su discusión teórica entre la política y el derecho, tomando como máximos representantes las obras de Platón y Aristóteles. Platón fue importante para la teoría del Estado y del derecho, la justicia, la república, la política y las leyes. Por otra parte, para Aristóteles era la monarquía, la aristocracia y la democracia, que daban lugar a la desviación del poder en la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Y tenía la teoría de los 3 poderes, que era deliberativo, judicial y ejecutivo. Basándonos en la historia de la antigua Grecia. El derecho en Grecia es un emotivo e inspirador relato que habla acerca de los estudios sistemáticos de la vida jurídica en el Estado y en donde empieza su verdadera teoría.
Así también nos relatan los conceptos jurídicos fundamentales del saber mitológico y su emocionante historia. El derecho en Grecia toca varios y diversos temas que influyeron de gran manera en lo que hoy llamamos derecho, como su cultura, su historia y su filosofía. La antigua Grecia. Los orígenes del derecho de la Grecia moderna se remontan al antiguo derecho griego, que fue el precursor intelectual y la fuente del derecho romano de la época clásica. Situada en el extremo sur de la península de los Balcanes, Grecia goza de 14.880 kilómetros de la costa, además de tener 1.400 islas. La Grecia moderna tiene sus raíces en la antigua Grecia, considerada la cuna de la civilización oriental. Así también ha sido el lugar del nacimiento de la democracia, la filosofía occidental y los Juegos Olímpicos, entre otras cosas. Grecia conoció que la justicia y el derecho fueron personificados en forma divina y que los conceptos jurídicos fundamentales en el saber mitológico son temis y dike, y estas palabras también se reflejan en la idea de la justicia y el derecho. Los estudios sistemáticos de la vida jurídica en el Estado con tendencia a la formulación de una verdadera teoría empiezan en la antigüedad con la filosofía grecia, y Grecia conoció su primer periodo mítico en la que la justicia y el derecho no se basan solo en la ley y en la convicción humana, sino también en las realidades. En cuanto al orden jurídico, según Birman, la tradición griega jurídicamente ha aportado, dentro de los sistemas de gobierno, por medio de la observación directa e investigación realizada por los discípulos de Aristóteles en las diferentes sociedades. Esta se tomó en cuenta el número de gobernantes y se estableció una clasificación en los sistemas de gobierno o formas de Estado. Gobierno 1, monarquía, gobierno de varios, aristocracia, gobierno de todos, república. Y a partir de la manera en la que se ejercía el gobierno se establecieron las diferencias entre las formas puras e impuras. Era pura cuando el gobierno se ejercía en beneficio e interés de todos y se practicaba la justicia. Era impura cuando se buscaba el interés de los gobernantes. La desviación de cada gobierno, como lo habíamos hablado anteriormente, era la tiranía. El tirano gobierna a favor de su propio interés, sin tener en cuenta los intereses de las personas que valen tanto o más que él. La oligarquía, que es la heredabilidad del gobierno que pasa de padres a hijos. Sigue habiendo concentración de poder en pocas manos, al mismo tiempo que las riquezas que le dan seguridad siguen siendo grandes y sus funciones son personalmente ocupadas por los miembros de la minoría. La herencia a la cooptación, donde el cuerpo de los magistrados tiene el derecho de reclutarse a sí mismo. Los oligarcas no tienen poder suficiente para reinar sin ley, pero los ricos tienen la fuerza necesaria para obligar a la adopción de las leyes que más les convenga. La demagogia, lo que distingue a la democracia de la oligarquía es la pobreza o la riqueza. La democracia aristotélica es un concepto que no se asemeja al actual, por eso para él es importante el criterio cuantitativo y cualitativo. En la política, debe distinguirse en todo estado a la cantidad y a la cualidad de los ciudadanos. Llamó cualidad a la libertad, la riqueza, la ciencia y la nobleza. Basados en los planteamientos anteriores, podemos acudir a la información brindada para reconocer en qué estado de poder nos encontramos en la actualidad e identificar las desviaciones que nos plantea Aristóteles. Con esto culminamos el video introductorio de la línea del tiempo e iremos planteando cuestionamientos en nuestras próximas presentaciones. Y recuerda, no hace falta un gobierno perfecto, se necesita uno que sea práctico. Aristóteles.